En el día de hoy, el Padre Chepe y yo hemos sido invitados para hablar de estos nuevos escenarios que son la realidad de nuestros jóvenes que deben atender a la escuela en una modalidad virtual o a distancia. Es nuestro interés compartir un poco de lo que entendemos que son tips para administrar mejor la familia en este nuevo proceso que para todos es una novedad. Qué bueno que nos han invitado para dialogar sobre el rol de la familia en la educación dominicana. El rol de la familia que tenía unos aspectos ya bien marcados de siglos, pero ahora vamos a tener que traer la escuela a la casa por este problema de la pandemia, por esta situación de la pandemia. Entonces, ¿cuál será entonces el rol de la familia y la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los hijos en este nuevo escenario que nos estamos planteando nosotros en la educación dominicana? Y no solo en la educación dominicana, en la educación internacional y mundial. Señores, esto no es una cosa que solo lo estamos haciendo aquí en República Dominicana. Esto es un ensayo que estamos haciendo para República Dominicana, pero lo está haciendo el mundo entero. ¿Qué cosa más impresionante? ¿En qué cantidad de temas nos hemos tenido que meter? ¿En qué cantidades de innovación hemos tenido que ir haciendo? Y todo el mundo tiene algo que sacrificar aquí. Y tiene algo que inventar. Y tiene algo que disponer en este nuevo escenario de la educación dominicana. Y hoy vamos a hablar el rol de la familia en la educación dominicana y especialmente en la educación virtual y a distancia, porque así es que estamos empezando este año escolar en la República Dominicana. Pues padre, hablemos primero sobre el rol de los padres. Claro, sí, el rol de los padres. ¿Cuál sería el rol de los padres en este momento en que nosotros, en que traemos la escuela a la casa? Vamos a decirlo así, ¿no? Que traemos la escuela ahora en medios virtuales, en dispositivos electrónicos. ¿Cuál será entonces el rol de esos padres hoy diría yo, para nosotros trabajarnos y hacer lo mejor posible? Entonces, claro, lo primero es que hay que hacerse consciente en la familia de esta situación. Si no somos conscientes de esta situación, va a ser difícil que nos dispongamos a hacer el trabajo conjunto para lo que nosotros necesitamos hacer, y es el aprendizaje de nuestros hijos, de nuestras hijas, el aprendizaje de todos y de todas. Y ahora somos maestros, ahora somos docentes, los que están impartiendo la clase como tal y también en la familia. Entonces, conocer esta situación es muy importante, Catherine. Muy importante conocer esta situación entre nosotros. Sí, padre. Y yo como madre, pienso que el primer reto es entender qué espera la escuela de nosotros. No todos los centros esperan lo mismo, ni han otorgado el mismo rol a los padres, ni lo van a impartir. Este escenario no empieza igual para todos. Entonces pienso que lo primero que tenemos que hacer los padres es conocer el escenario, los mecanismos, las obligaciones a los que nos presenta el centro al que atiende nuestro hijo. Entender cuáles son las formas en que nos podemos comunicar con el centro, cuáles son los horarios, entender la tecnología que estarán usando, si va a ser a través de la televisión, si se va a utilizar la radio, si va a ser a través de algunos de esos medios de comunicación virtual como Teams, como Zoom. ¿Cuál es el medio que va a estar utilizando y cuáles son las reglas y los horarios que el centro tiene para nuestros hijos como alumnos? Pero esas reglas no le corresponde a la escuela hacerlas. Y a nosotros conocerlas. Y a nosotros conocerlas, claro. A nosotros conocer las reglas y establecer unas reglas también en nuestras casas. Cuando uno dice regla, es ponernos de acuerdo. Es ponernos de acuerdo en la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en tal momento, en el otro? Los horarios que hay que ir estableciendo también. Es ponernos de acuerdo porque ahora, si
tenemos una clase virtual o una clase en la televisión y el niño, la niña, el joven, la joven está viendo su televisión, no lo podemos distraer. Entonces hay que preparar ese escenario, ¿no? ¿Verdad? Y eso es fundamental hoy para prepararnos como familia y el rol de la familia, darle esa seguridad también a nuestros hijos, que estamos juntos. Eso es muy importante. Padre, ¿y qué usted me dice o qué usted cree sobre la tecnología y los equipos y lo que nosotros proveamos a nuestros hijos para poder asistir a estas clases? ¿Qué pasa con ese niño que tiene que conectarse virtual y de pronto lo que le teníamos asignado era un celular que no maneja bien datos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo priorizamos en la familia esas necesidades? Bueno, la familia aquí vamos a tener que priorizar hoy. Y yo creo que eso es un punto importante. ¿Cuál es lo más importante para la familia en esta nueva situación? En una educación desde la escuela y en la casa. ¿A quién le vamos a dar prioridad? El papá, la mamá, el tutor, la tía, la abuela, que están ahí con su muchacho, ¿a quién le van a dar prioridad? Claro, al muchacho que está aprendiendo, ¿no? A ese niño, a esa niña. Entonces, si no tenemos, porque todavía no nos haya llegado lo que el ministerio está proporcionando y comienzan la clase, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Entonces, a ese niño, a esa niña. Entonces, si el único que tiene un teléfono inteligente en la casa es el papá o la mamá, y el niño lo que tiene es un teléfono, como le decimos nosotros, cuquica, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener que sacrificarnos, Catherine, sacrificarnos para que ese hijo pueda tener el dispositivo, el teléfono o la laptop o la tableta o la computadora, que unos de la casa lo tenemos, que algunos de la casa lo tenemos, para disponérselo a él para el aprendizaje. O la televisión. Si yo veo la novela y en ese momento llega la hora de la clase, ¿va a prevalecer la novela? ¿O va a prevalecer el programa? ¿O va a prevalecer el programa de deporte? ¿Qué es lo que va a prevalecer? Es esa hora de clase de ese niño, de esa niña. Entonces, por eso es tan importante que sepamos sacrificarnos y solidarizarnos con nuestros hijos en nuestras casas, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos y sobrinas. Entonces, es un rol fundamental. Y el niño va a aprender ahí. Y entonces, a veces yo me estoy preguntando, ¿y ese niño que está a veces solo delante de esa televisión, lo dejamos solo? ¿O tú como mamá, qué tú harías ahí? Bueno, padre, usted sabe que yo tengo hijos de todas las edades, sí, ¿verdad? Entonces, no es el mismo escenario, sí, entre los que son más grandes y los que son más pequeños. Mi más pequeño, que ya no es tan pequeño, que cumple 10 años ahora, necesita más asistencia que los grandes. Entonces, de mi más pequeño no podemos olvidarnos en casa. Y digo no podemos porque parecería que es asunto de mujeres solamente el acompañar a los niños. En mi casa no es así, ¿verdad? Yo tengo un trabajo virtual también a tiempo completo desde marzo. O sea que no he podido cargar sola con las responsabilidades escolares de mi hijo, que ya sí inició su año escolar y que completó el año escolar pasado de manera virtual. Entonces, nos repartimos las tareas y mi esposo, en muchos casos, tiene que acompañar al niño más pequeño, asegurarse de que él entiende sus horarios. A veces hay problemas con la tecnología, a veces el niño no logra encontrar el vínculo con que tiene que conectarse y hay que buscar la forma de comunicarse con la profesora. A veces el niño no cargó la tablet la noche anterior, entonces hay que cambiar la distribución del espacio, que del espacio tenemos que hablar también. Claro. Hay que cambiarla para que el niño pueda entonces conectarse y tener acceso a la electricidad. O puede suceder que se haya ido la luz también y que el lugar que le tengamos dispuesto no tenga la iluminación adecuada. Y entonces pues hay que cambiar el espacio en el que ya nos pusimos de acuerdo que él tendría que estar. Y padre, sobre el tema del espacio, yo pienso que es importante que las familias igual nos pongamos de acuerdo.
de que el niño o el joven pueda tener un espacio cómodo en el cual pueda pasar las horas escolares. Una silla cómoda, porque va a estar sentada en ella muchas horas. Una mesa sobre la cual apoyarse y que tenga sus útiles a mano. No porque el aprendizaje sea virtual, pues él se va a olvidar de escribir por todos estos meses o por el tiempo que pase. En el caso de mi hijo de 10 años, yo no podría permitirme que dure un año sin tomar un lápiz y un papel, porque está aprendiendo de forma virtual, por lo que debe de tener mascota a mano, debe de tener lápiz, debe tener sus sacapuntas, aparte de sus dispositivos electrónicos. Y también está el asunto del ambiente, padre. ¿Qué usted cree del ambiente en la casa? Bueno, ahí sí hay un sacrificio grande e interesante, ¿no? Porque en nuestras casas, a veces la mayoría de las casas, el 70% de las casas en República Dominicana, tiene una habitación que a veces, o una sala, que a veces también es parte del comedor, esa sala, a veces está unida la cocina también en ese espacio, y después tiene una habitación, 2 habitaciones. Entonces, ahí sobre el espacio y la ambientación es muy importante que dedicarle un espacio específico a ese niño, a esa niña, a ese joven, a esa joven. Pero también los que están alrededor en la familia tienen que abstenerse de muchas cosas. Yo no puedo poner la música que yo quiera ahora. Un rap, un merengue. Estoy contento, estoy de cumpleaños, pero tengo que respetar esas 2 horas o 3 o 4 horas de clase que mi hijo o mi hermano o mi hermana tiene en este momento. Entonces yo tengo que sacrificar mi querer, voy a decir así, mis grandes deseos, lo voy a tener que sacrificar en pro del aprendizaje de mi hijo, de mi sobrino, sobrina, o de mi nieto, nieta, y para darle un espacio a ese niño. Yo no puedo estar cocinando y dándole al caldero, pam, 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 pam. No puedo. Entonces, ¿por qué? Porque es un espacio cercano que tenemos. Entonces, no puedo. Entonces, eso es fundamental, el que la familia se ponga de acuerdo a ese nivel. O traer una visita a la casa, porque esto también va a ser otra situación. Yo ahora no voy a poder traer una visita a la casa, primero, porque en pandemia no se visita. Eso es lo primero, ¿no? Sí, estamos con distanciamiento. Segundo, si la hay, no la puedo traer y meterla en la sala junto con la clase de mi hijo, de mi hija, o de mi hermano o hermana. No, entonces tengo que tener la capacidad de sacrificarme profundamente por ese niño y esa niña en este tiempo. Y eso es fundamental. Entonces no puedo jugar con los perros y que los perros estén ladrando en el mismo momento de la clase, porque los profesores van a necesitar, el profesor va a necesitar, oigan bien esto, que haya silencio, por un lado. Segundo, que haya silencio por un lado. Segundo, que no tenga gente pasando por el lado. Entonces, claro está, en el momento de la clase, si tengo cámara abierta y la niña tiene o el niño tiene cámara abierta, entonces no puedo pasarle por atrás sin ropa. No, claro, tengo que cuidarme. O en pijama, o en ropas menores. No, entonces, óyeme, eso va a significar que todos tenemos que pensar y ponernos a una, como decimos en el Cibao, ponernos a una, y en el país, y en otro idioma también se dice, ponernos a una, ¿para qué? Para que crear las condiciones para ese niño, para esa niña, pero no solo para ellos, sino también crear las condiciones, para los otros que están conectados. Crear las condiciones para los otros que estén conectados. Y yo no puedo distraer, si es por televisión, no puedo distraer a mi hijo en el momento de clase, no. Entonces, ¿por qué? Porque estamos llevando el aula a la casa, la estamos llevando de una manera u otra. Entonces, eso es fundamental para nosotros, eso es fundamental. Y los preparativos que tenemos que tener para comenzar este año escolar,
los que no han comenzado todavía y los que estamos en este proceso de iniciar, ¿cuáles serían los preparativos? ¿Cómo tú preparaste tu casa más o menos para crear ese ambiente y para recibir el día de las clases virtuales o por televisión o lo que sea? ¿Cómo tú preparaste eso? Bueno, padre, lo primero fue asistir a muchas reuniones de Zoom escolares, planificadas a horas raras, a horas que no estábamos acostumbrados. Sábado a las 7 de la noche convocaba el centro. Y luego el diálogo en la casa. Para todas esas cosas que usted mencionaba y otras como, por ejemplo, la vestimenta del niño, que en algunos centros pues ellos deben estar uniformados, en otros no. Listar una serie de condiciones que deben cumplirse en la casa y llegar a los acuerdos entre los diferentes hermanos, ¿verdad?, sobre esa nueva situación en la que vamos a estar, que tiene que ver con el aprendizaje virtual y en muchos casos tiene que ver también con el trabajo virtual, porque a veces convivimos en la casa los que están estudiando y los que están trabajando. Y entonces un poco llegar a acuerdos y establecer también los horarios. ¿A qué hora vamos a comer, por ejemplo, padre? Porque resulta que en el caso de mi hijo, pues terminan a las 2 de la tarde. Y sin embargo, pues en mi equipo de trabajo toma hora de almuerzo a la 1 del día. Entonces, hay que dialogar sobre esos ajustes que deben hacerse en el hogar y lo que son las reglas, padre, porque también los hijos tienen responsabilidades en este proceso de aprendizaje virtual. No solamente nosotros, los padres y los hermanos para con sus demás hermanos, sino cada uno de nuestros hijos tiene que apoderarse de su proceso de aprendizaje. Sí, claro. Qué bueno que habla de la responsabilidad de los hijos e hijas. Y eso creo que es un punto bien importante. Eso significa que lo vamos a madurar con carburo. Yo supongo que ustedes saben lo que es eso, porque antes se maduraban los guineos con carburo, que estaban nuevos, los mangos, se le ponía, carburo es un químico que le ponen y con el caliente madura, aunque esté nueva la fruta. Entonces, vamos a madurar con carburo a nuestros hijos. No, yo creo que, como decía Catherine, a través del diálogo es muy importante trabajar eso y ponerse de acuerdo en la familia. Es un punto muy, muy importante. Y los hijos saben ya, porque ya han estado en otros años escolares, por dónde van sus responsabilidades. Es verdad que antes tenía un profesor o una profesora que le exigía, que le pedía, también lo vas a tener ahora, pero a distancia. No le va a ver la cara posiblemente todos los días, a distancia. Entonces, como responsabilidad de los niños, de las niñas, de los jóvenes, es importante el que puedan establecer un calendario con sus horarios de clase, con sus días de clase, con los momentos hasta de descanso entre las clases. Las tareas. Tiene que tener un calendario. Ahora no podemos... mi hijo pasó la mañana entero en la casa viendo la televisión, o a través de la televisión, o a través de la radio, o a través de internet, o de una plataforma. Él pasó el día en eso, ahora no va a hacer tarea. No, tiene tarea. Entonces los papás y la mamá tienen que acompañarlo en esas tareas, con mucha paciencia. Señor, ustedes saben que ahora los profesores, los padres y las madres han entendido el rol de los maestros. Yo he tenido una cantidad de padres y madres que me han dicho, ay, padre, Dios mío, yo no sabía cuál era el rol ay, pero qué poco ganan los maestros, porque cuánto trabajo. Y yo le digo, y eso, que usted nada más tiene un hijo o dos, y los maestros son 30 y 40 en un aula, ¿no? Entonces, claro, entonces los papás ahora, la mamá, los tutores, las abuelas, los tíos, tienen que ayudar a esos niños a establecer un calendario, ayudar a que cojan el ritmo de la tarea también,
Sí, entonces yo creo que es un punto muy importante. Ahora, un niño puede estar como quiera recibiendo la clase, o hay un código, o no sé cómo se hace eso. Catherine, tú como mamá, tú lo levantas, lo dejas en pijama y ellos entran a la clase. Bueno, en mi casa, mi esposo es un general en eso y tiene órdenes muy precisas. No un cabo, un general. un general. Lo primero es que mi hijo tiene que despertarse, tiene una hora de despertarse, tiene que bañarse cuando se despierta, no porque va a estar en la casa, va a estar sin bañarse. Tiene 10 años, todavía hay que preguntarle, ¿te cepillaste? En muchos casos hay que devolverlo a que se cepille. Tiene que peinarse y ponerse el polocher del uniforme. Y entonces, luego de que termina eso, pues debe desayunarse. Porque ha pasado que empiezan las clases y entonces tengo hambre. No desayune, no tiene que desayunarse antes de que empiecen las clases. Y vuelve a comer cuando la maestra dé un receso, porque tampoco porque esté en la casa puede pasarse el día comiendo. Hay veces que se paran del asiento a mitad de clase, entonces uno tiene que estar más o menos pendiente para devolverlo y preguntarle que por qué, qué pasó, que no están tomando clases, porque hay maestras que tienen 20 muchachos que están conectados y que no todos no pueden estar pendientes de que el niño esté realmente en su asiento mientras debe estarlo. Nosotros tenemos un rol de supervisión. Entonces, pues nos toca estar pendiente de que el niño esté durante las horas que le toca, en el aspecto en el que deba estar, sentado como debe estar sentado, no acostado. Ellos inventan mucho y los míos no son la excepción. Ellos creen que pueden tomar clases hasta arropados. Si usted lo deja, se arropan, se tapan hasta la cabeza y dicen que están escuchando a la maestra. Esas no son formas de tomar clase. El niño se le arregla su espacio, que por eso es importante arreglarlo y no darle razón para que tengan excusas de que los calderos los suenan demasiado alto, de que cada vez que tocan el timbre, entonces a ellos que los molestan, de que nadie toma el teléfono cuando suena en la casa, de que los hermanos tienen la televisión muy alta. O sea, por eso los acuerdos iniciales. Pero el niño tiene que respetar esos acuerdos y responder a esas reglas que deben ser puestas. De hecho, podría haber una constitución en la familia, una constitución para regir lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje durante este periodo en el que estamos en nuestras casas. De tal forma que de verdad nos sumemos a la labor titánica que están haciendo los maestros, porque el reto es grande, padre, y es de todos. A todos nos ha tocado ahora, sin mucho estudio, tener una porción de educador. Y tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Sí, a veces yo me pregunto, yo viví en barrios muy pobres, aquí como sacerdote en la capital, y viví en Los Guandules, viví en Guachupita también, viví en el campo también. Y yo digo, una casa pequeña de Guachupita, de Los Guandules, de la Ciénaga, de cualquier barrio, ¿cómo van a maniobrar este momento en que nos encontramos nosotros en pandemia, aprendiendo a distancia virtualmente y eso? Sí, yo me acuerdo que los muchachos y los amigos míos, incluso en el barrio, hacían su tarea en el mueble, sentado, a veces en la mesita que hay en el comedor, o la mesita que hay en la casa, a veces en el patio, porque a veces la señal llega muy bien al patio, donde si hay un patiecito atrás en la casa, o si hay un balconcito en la casa, uno le pone, si no hay mesa, uno le pone una tabla. Y me preguntaba los papás, ¿y para qué un poloché? Como dice Catherine, que un poloché que se lo ponga, que esté peinadito, peinadita. Miren, la disposición es muy importante en los hijos. Si usted se dispone y se pone ropa y se acoteja y usted se pone su uniforme, por lo menos el poloché o lo que sea, usted está dispuesto a aprender. Usted va a poner a su hijo a aprender. Y ya esa disposición ya gana el 30 o el 40% del aprendizaje.
Entonces, por eso es muy importante esa manera de ver, el acotejarse, el tener el ambiente para el aprendizaje. Y eso no es solamente si hay una casa que tiene muchas habitaciones o tiene una que tiene una poca habitación, si es un patio o si es una baja o de una mata. No, usted puede disponerse, sea creativo y creativa para disponer a sus hijos, e hijas, a sus niños, niñas, para disponerlo para un mejor aprendizaje. Y por eso es tan importante que estos muchachos trabajen. Ahora, el rol de la familia será solamente prepararle el lugar, prepararle el espacio, el hacerse consciente. ¿Qué otro rol puede tener la familia en el aprendizaje, en la enseñanza, en este momento, en la educación dominicana? Porque una vez me dijeron, padre, yo quiero que mi hijo vaya al Politécnico Loyola, porque él es muy desinquieto, a ver si ustedes lo corrigen. Imagínate, nosotros no somos una correccional, ¿no? Claro está. Entonces, a ver si usted, se lo voy a mandar a usted, para que ustedes hagan con ese muchacho y lo eduquen. Ajá. Es usted que es el papá y la mamá. Y darse cuenta, a nivel de valores y toda esa cosa, un muchacho en la escuela lo que aprende es el 13%. Eso está experimentado y así. Y el otro 87%, ¿dónde lo aprende? Lo aprende en la calle y en su casa. Entonces, ¿cuál sería entonces la disposición de los padres, de las madres, de los tutores, del hogar, de la familia, en esa parte del aprendizaje? Yo creo que... sí. Sí, padre. Bueno, yo pienso que hay valores que no se pueden delegar al centro y que ahora mismo pues nos ponen mayor presión de que nosotros lo modelemos en el hogar. Y vamos a hablar del valor de la honestidad, padre, porque resulta que ahora a los niños le ponen una tarea que nadie supervisa si la están haciendo sola o no. Y así como hay padres que no se ocupan de las tareas, hay otros padres que las quieren hacer por ellos. Padre, pues hablemos de los valores entonces. Wow, y cosa muy importante para la educación, ¿eh? Y vamos a empezar hablando de que si nosotros decimos que la educación es importante, ese es el primer valor que nos toca ahora modelar. La relevancia que nosotros demos a la preparación y al acompañamiento de ese joven que ahora le toca, trasladó la escuela a nuestra casa, es la manera en que ellos leen que para nosotros es importante la educación y también puede que sea la forma en que ellos van a valorar la educación también. Pero si yo te digo a ti, no, la educación es muy importante, pero entonces no acotejo la casa, no ordeno, cojo la televisión para mí y no te dejo el horario de clase, o cojo el dispositivo mejor para mí y no le dejo al niño o la niña. Nosotros no podemos ser contradictorios cuando promovemos un valor y decimos, la educación es muy importante, es lo más importante para ti, es tu trabajo. Eso lo decimos todos los días a los niños. Yo estoy seguro que tú también se lo dices, ¿no? Y ese es su trabajo y yo le voy a disponer todo para eso, para la educación. Y después, ahora que llegamos en una época de crisis y difícil, que estamos trayendo la escuela para la casa, vamos a decirlo así, entonces yo ahora no le quiero dejar la televisión para que aprenda, no quiero dejarle el dispositivo para que aprenda. No, entonces, óyeme, ¿y cómo yo promuevo entonces ese valor de la educación de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi hermana menor o lo que sea, si yo no soy consecuente con lo que voy diciendo? Dice San Ignacio, que es el fundador de los jesuitas, dice, hay que poner más el amor en las acciones que en la palabra. Entonces este es el momento también de que nosotros podamos amar a nuestros hijos, pero y inculcarle el valor de la educación y de una buena educación y con calidad, también nosotros practicando y sacrificándonos para que ellos puedan tener una buena educación y un buen aprendizaje. Y eso yo creo que es un punto muy importante. Yo no sé cómo viven ustedes la práctica de los valores que uno anuncia en las casas, en los hogares, en la familia. Tú que tienes 3 hijos y un esposo, ¿no? Sí, bueno, como dicen padre, nuestros actos hablan suficientemente fuerte como para que a veces nuestras palabras no se escuchen. Sí. Entonces, es con los actos, sobre todo, que se transmiten los valores y que los jóvenes y que nuestros hijos, pues,
absorben eso que nosotros queremos transmitirle. Y les voy a poner un ejemplo de la dimensión que un niño puede asimilar, es por ejemplo la tarea, padre. Si estos niños que ahora pues tienen unas asignaciones que deben hacer de manera independiente para medir los aprendizajes que han ido logrando en el proceso virtual o en el proceso a distancia, si de pronto somos padres que queremos ayudar tanto que terminamos haciéndole la tarea, al final es un mensaje sobre valores, es una transmisión sobre los valores que estamos haciendo. Y lo mismo sobre la responsabilidad, padre. El niño, aunque nosotros debemos estar al tanto de la agenda escolar y de los horarios que él tiene y de cómo debe cumplir, el niño también, los niños, las niñas y los niños, también deben de manejar desde su capacidad. Deben de ser responsables sobre sus asignaciones, sobre su cumplimiento. Y a nosotros nos toca velar porque ellos estén pendientes de con qué cumplir. No, sí, eso es evidente. Yo creo que la honestidad es fundamental ahora para trabajar en este momento en nuestras casas. Pero la honestidad, la solidaridad, para llevarlo a la práctica. Claro está, hay mucha gente que dice en ese ejemplo que tú pones, yo no le hago la tarea porque no sé matemática, o no sé español, o no sé lo que sea, ¿no? Y yo el niño sabe más que yo, la niña sabe más que yo, ellos saben más que yo. Entonces tú dices, y entonces, lo voy a dejar suelto. No, usted tiene una inteligencia emocional como madre, como padre, que aunque los niños, aunque usted no sepa la matemática, aunque no sepa el español, usted está ahí con ellos para que hagan su tarea, usted le da apoyo para que hagan su tarea. Claro, y eso es parte de la honestidad de usted con sus hijos también. Y eso es fundamental, el que ellos se sientan apoyados, y ahí usted le está enseñando valores. Usted es honesta, usted es honesto consigo mismo. Y porque está ahí al lado y está preocupado si hace la tarea, está preocupado si comió o no, está preocupado si te tomó un poco de agua. Entonces, eso es parte de la honestidad, eso es parte de la solidaridad también. ¿Y cómo practicamos la solidaridad nosotros como familia hoy, como entes, vamos a decir, de mostrar, de enseñar, de aprender los valores en la casa, ya que donde el niño, la niña, el joven, la joven, aprenden más valores en la casa y aprenden con la práctica, concretamente, con lo que hacemos cada día. Entonces es la solidaridad, Catherine. Estos muchachos ahora que a veces hay 3 hermanos y hermanas que están recibiendo clase a la misma hora, esa va a ser otra situación. ¿Cómo organizar eso? Con 3 niños, un joven, un niño y una niñita chiquita recibiendo clase en el mismo horario en la casa. La solidaridad es fundamental y podemos volver a lo que hablamos al principio. ¿Cómo nosotros vamos a solidarizarnos con esos muchachos? ¿Cómo nos vamos a solidarizar todos para darle a cada uno su espacio? Para yo verdaderamente sacrificarme y dejar de ver el juego de pelota, o dejar de ver la noticia, o dejar de ver la novela, o dejar de ver una artista. ¿Para qué? Para que ese niño, esa niña, con ese valor que le estamos enseñando, que la educación es fundamental, y hay que educar, y hay que trabajar, y hay que educarse para su desarrollo para el mañana. Entonces, esa solidaridad se hace evidente en este momento. ¿Cómo vamos nosotros verdaderamente a solidarizarnos con uno con el otro? Y la solidaridad pasa por el respeto. Hay problemas entre tus hijos a veces en esa situación. Hay veces hay problemas. ¿Cómo tú cuentas eso? El respeto, la solidaridad uno con el otro. ¿Cómo se da? Bueno, padre, cuando hay diferencias de edades, ¿verdad? Los más grandes crees que pueden mandar sobre los más pequeños, pero los más pequeños hay que respetarlos también. Sus horarios son respetables, sus responsabilidades son respetables.
Y a veces hay que llamarle la atención es a los grandes sobre los pequeños, porque no están respetando los propios necesidades que tiene el niño para poder desempeñarse bien, porque no están respetando las reglas de silencio que se ha establecido alrededor del lugar donde el niño va a estar o la niña va a estar estudiando, porque de pronto son quienes llevan distracciones a los pequeños. Si el grande está jugando con el play, a la hora que el más pequeño le toca tomar una clase, el más pequeño lo que está pensando es irse a jugar en el play. O si comienzan a picar una pelota. O cualquier distracción que pueda conllevar a que el niño pues pierda la concentración, es una falta de respeto al que está tratando de concentrarse en sus estudios. Sí, claro, eso es evidente. Y hay niños que le hacen maldad a los otros, como decimos nosotros, le hacen moriqueta por atrás, ¿no? Detrás de la computadora, detrás de la televisión, porque hay niños ociosos, vamos a decir así, ¿no? Entonces la solidaridad y el respeto pasa por ahí en esa práctica de todos los días del tiempo. Pero también, claro está, los papás y la mamá, los tutores, las abuelas, los tíos, la tía, también van a tener que buscarle un lugar de descanso también a sus hijos. Sí. En la práctica de los valores, porque descansar debería ser hasta un valor, ¿no? Sí, después que tú pasas 4 horas sentado delante de una televisión o de una computadora o de un celular o de una tablet estudiando, porque si fuera haciendo lo que a ti más te gustaría, que es ver muñequitos, etcétera, etcétera, todo los juegos, ¿no?, electrónicos, la puede pasar, pero una obligación que tú tienes, un deber que tú tienes que cumplir, ¿no? Entonces, ese respeto y esa responsabilidad hay que cultivarla. Y se cultiva apoyándolos a ellos, comprendiendo. La comprensión no es un valor, la comprensión. Es un valor. La comprensión es un valor. ¿Cómo yo voy a comprender esa situación del niño, de la niña, de los niños, que pueden ser varios, o del joven, el adolescente y el niño al mismo tiempo, ¿no? En mi casa. Es comprender esa situación. Y ahora, ellos también tienen que aprender a comprender también a los padres. Y eso también se enseña, y eso se practica con los hijos. Porque también los padres se desesperan o después de venir de un trabajo, de 8 horas de trabajo, y si los muchachos no comprenden sobre que su papá viene cansado, su mamá viene cansada o la tía viene cansada en la casa, si no comprenden eso, hay que ayudarlo a comprender. Y es así que se practican los valores. Y vamos a tener problemas, como dice Catherine en su casa, los mayores pinchan a los pequeños y no se comprenden a veces. Entonces, ¿cómo los papás y la mamá ayudan a esa comprensión que se pueden tener? Y hay que tener, porque estos son momentos de comprendernos y de ser compasivos y compasivas unos con otros. Porque son momentos a veces difíciles, a veces las reacciones nos salen espontáneas. Y lo que nos cuesta es pedir perdón al otro, a la otra. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. Estamos en un momento con una careta en la cara que nos vemos feísimo a veces, ¿no? Entonces, claro, cualquiera se desespera. Uno respirando su propio aire, que a veces hasta no le huele bien a uno su propio aire con una careta. Entonces, esas situaciones hay que saber. La tolerancia, el valor de la tolerancia y la comprensión van de la mano. Y entonces eso se practica. Dice que con amor se aprende mejor. Catherine, tú que eres mamá, ¿tú has tenido alguna situación? Mire, con afectividad yo creo que todo se aprende mejor. Okay. Yo creo que cuando... claro, no siempre podemos ser tan amorosos como quisiéramos. Pero cuando tenemos un compromiso con nosotros mismos, con nuestros hijos, de que prime la afectividad en la forma en que nosotros nos relacionamos, entonces podemos abordar las situaciones, las diferencias y establecer los acuerdos de una manera un poco más cariñosa, por decirlo así. Afectividad significa cariño.
También. También incluye Sí, cariño. qué bueno. Para mí la afectividad tiene que ver con, no importa lo que yo esté diciendo, yo le transmita cuánto te quiero. Aún sea una corrección, aún sea un boche, ¿verdad? Ajá. Que el boche no cuestione o no permita que el niño dude o la niña dude de que si es que yo lo quiero. No, yo te quiero. Lo que pasa es que hay que poner las reglas claras. Lo que pasa es que hay que corregir los errores. Lo que pasa es que tiene que haber consecuencias. Pero en un ambiente de afectividad, padre, hay otra manera de resolver las cosas, que no es solamente, que no prima la actividad, sino la persona, que no prima el hecho, sino ese jovencito que está haciendo un esfuerzo también ante todo este proceso de adaptarse y que es un reto para sí. Entonces creo que nosotros tenemos que hacer como padres, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque ante todas las circunstancias el amor por nuestros hijos sea lo primero que dirija nuestros esfuerzos. Y el amor es solamente la madre que la da. Porque a veces creemos que los papás no pueden manifestar ternura ni cariño para sus hijos. ¿Cómo tú ves eso? Así que en tu casa, por ejemplo, eso es importante que el papá también exprese su cariño. Tan importante, padre. Sí. Tan importante como la madre. Claro. Ambos padres tienen que ser afectivos. Nosotros tradicionalmente le hemos dejado a la madre, y entonces por eso deben haber tantos muchachos, también el psicólogo, porque han habido unos acuerdos donde queda uno de los padres como, a veces es el padre y a veces la madre, uno de los dos que queda como el malo de la película, y entonces el otro es el que suele ser un poco más conciliador. Pero lo saludable, y no solo para los hijos, sino para los padres, es que la responsabilidad en términos de corrección y de afecto estén repartidas. No se siente bien tampoco ser el único que corrija, como no se siente bien solo ser el único que da afecto. Es una responsabilidad de ambos padres. Claro, entonces la educación es una tarea de todos y de todas. Claro, es una tarea del maestro, es una tarea del Estado, es una tarea de la sociedad entera, de todos, ¿no? Pero hoy estamos hablando de la responsabilidad y el rol de la familia en la educación y en esta situación de la educación de nuestro país, de la educación virtual, la educación a distancia. Entonces, el rol. Y hemos hablado nosotros de varios aspectos muy importantes para este momento, de esa responsabilidad de los padres, ¿verdad? Hemos hablado, ¿qué es lo que los padres, cuál es la responsabilidad de los padres? Casi se me está olvidando. Transmitir los valores. Transmitir valores. Acompañar, velar por los temas de la tecnología, del ambiente, sí. Del espacio físico al que van a estar los jóvenes sujetos. Sí, darle un apoyo afectivo a sus hijos, que es lo último que estábamos hablando. Sí, un apoyo no efectivo, también efectivo, que fue de lo primero que hablamos. Ahora estamos hablando de un apoyo afectivo, que se sientan queridos, que se sientan amados, porque cuando uno se siente querido y amado, querida, amada, entonces el otro puede decirle cosas fuertes a uno y uno lo recibe con el corazón abierto. Y el corazón se enternece cuando la hablan con amor. Y asimismo, la educación, si el padre y la madre exige, pide tarea, y tiene que exigir muchas veces con dureza, a veces hasta con dureza, ¿no? Pero si lo hace con amor, eso se comprende con mucha facilidad y eso educa a nuestros hijos. Entonces, esas perspectivas que nosotros queremos trabajar y hemos querido trabajar con ustedes, padres, madres, estudiantes, docentes y todo el país que está mirando este programa. Qué bueno que estamos trabajando y nos estamos educando, porque yo por lo menos cuando me pidieron esto, ¿no? Entonces yo tuve que pensar mucho. Primero, que yo no tengo hijos. Sí, es lo primero. Segundo, no vivo con una familia, vivo con un grupo de hombres en la casa, en la comunidad donde vivo. Pero tengo 13,000 estudiantes
en el Politécnico Loyola. Entonces pensé en las situaciones de esos muchachos y muchachas y de esas familias que nosotros tenemos familias de todas las clases sociales y por eso estamos introduciendo y estamos viendo el ambiente de lo que van a recibir las clases virtuales y a distancia, los ambientes familiares que nos mueven a nosotros. Entonces es de esas perspectivas que nosotros estamos hablando y queremos compartir con ustedes en este día. Qué bueno que estamos compartiendo, qué bueno que estamos reflexionando, qué bueno que nos estamos educando, todos y todas. Y la pandemia no es una cosa buena, pero trae cosas buenas, dependiendo de cómo nosotros la enfrentemos. Y muchas familias han sabido enfrentar esto y se ha construido y se han compenetrado y se han amado mucho más y ahora tienen tareas comunes, juegan juntos. Yo he visto padres y madres jugando con sus hijos a la carta que antes no podían jugar y ahora juegan parché, juegan en el Nintendo, juegan con la computadora, se mandan chavos unos a los otros. Entonces, y se han compenetrado la familia y se han ido educando. También ha habido situaciones que no se han manejado bien en la familia. También ha habido situaciones de irrespeto, también ha habido situaciones de conflicto que no han encontrado la manera como resolverlo. Dicen que en la China ha habido mucho divorcio, más de lo común en los primeros tiempos de la pandemia y en otros lugares de Europa también, porque no supieron manejar esa situación. Lo que nosotros estamos diciendo en este momento y lo que estamos trabajando en el momento es para que sepamos manejar una situación que es la educación virtual y a distancia, manejarla dentro de la casa para que la manejemos lo mejor posible, cultivando el diálogo, cultivando valores entre nosotros, cultivando el respeto, sí, y poniéndonos a la disposición de los otros, siendo solidarios, sabiéndonos sacrificar unos a los otros, sabiéndonos sacrificar por el otro, por el bien de ese niño, de esa niña, por el bien de mis hijos, para el bien de la comunidad y para el bien del país. Es eso lo que queremos y es eso lo que estamos anunciando y dialogando con ustedes en este momento. Qué bueno que hemos hablado sobre el rol de la familia en la educación de nuestros hijos. Dialogar sobre eso es una responsabilidad, verdaderamente. Una responsabilidad grande nuestra con nuestros hijos y después con el país. Es una responsabilidad que tenemos ¿para qué? Para continuar nuestra educación que se ha visto interrumpida por esta pandemia del coronavirus, que la hemos enfrentado y hemos terminado el año escolar anterior. Lo terminamos en 1 mes y medio, 2 meses, gallardamente. El país se puso en eso. Las universidades se pusieron en eso. La escuela, el MINER y las escuelas se pusieron en eso. Y ahora queremos empezar el año. Hemos dialogado sobre la responsabilidad de la familia en esa educación ahora en casa. Yo quisiera como augurar en este momento con ustedes lo que hemos dialogado, expresarlo como algo que le va a servir a ustedes y nos va a servir a nosotros, porque yo soy educador también, ¿no? Nos va a servir para tener y desarrollar una educación digna en la República Dominicana. Yo quiero darle las gracias a todos los televidentes que nos han visto y nos han escuchado en este momento, que hemos compartido. Qué bueno hubiese sido si hubiésemos tenido una interacción con ustedes, un diálogo. Por eso creo que de una manera u otra hay preguntas que uno se hace, y tener las preguntas de ustedes según nosotros vamos dialogando, las realidades, sabemos que no hemos cubierto todas las realidades que hay en nuestras familias, no, hay situaciones difíciles, situaciones económicas
que a veces impiden el que una cosa se dé, o de facilidades, o de electricidad, o de internet, o de televisión, o de dispositivos electrónicos para nosotros tener esta clase. Hay dificultades, sí, pero enfrentémoslas gallardamente, como al terminar el año escolar pasado, una persona no tenía dispositivo en nuestra escuela, muchos no tenían, pero esa doña fue, una doña ya viejita, abuela, fue allá a decir, a buscar las clases de su hijo a la escuela. Y nosotros le dimos un folleto, mire doña, tenga, y le explicamos. Dice, si usted quiere hasta el profesor, vaya a su casa, solo por esa responsabilidad tan grande que esa doña tuvo. Esa gracia, esa gracia y esa honestidad y ese amor por sus nietos, ese amor y esa preocupación, y ese enseñándole a sus hijos el valor que tiene la educación para ellos y para el país. ¿Cómo tú lo ves para cerrar este momento? Bueno, padre, mientras yo lo escuchaba ahora hablar, pensé que antes de cerrar, quería llamar también a la reflexión a los padres de adolescentes, de jóvenes de 16, 17 años que han visto hasta cierto punto interrumpido su proceso escolar, por lo menos el proceso escolar presencial. Nosotros tenemos unos 500,000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y para un joven de 16, 17 años que se vio fuera de las aulas por el tema de la pandemia, el regreso a las aulas puede que sea una decisión que se siente que quiere reevaluar. Y nosotros como familia y como sociedad debemos de ser muy solidarios con esos jóvenes y invitarlos a continuar sus estudios, ocuparnos de que no tengan excusas para continuar bajo estas circunstancias y bajo estas condiciones que son las que tenemos ahora, el proceso escolar. El futuro de un joven se ve absolutamente comprometido cuando abandona los estudios, y nosotros como padres, como familia y como sociedad nos toca acompañarlos ahora para que se mantengan. La educación sigue. Con pandemia o sin pandemia, la educación sigue.